Hola, hola a todos y bienvenidos a otro análisis del libro Primeros Pasos de John Eames. Estamos estudiando el capítulo 3 que trata sobre el Gambito Evans y en esta ocasión vamos a ver otras líneas del Gambito Evans. Para comenzar este análisis, comencemos con las primeras jugadas del Gambito Evans, que son E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, alfil por B4 aceptando el peón y C3. Después de esta jugada, nosotros hemos analizado la jugada A5 del alfil A5, que es la jugada más popular entre los que se enfrentan al Gambito Evans. Pero además de la jugada A5 existen las jugadas, por ejemplo, alfil a C5 y la jugada alfil a E7, que son lo que vamos a analizar ahora. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la idea de llevar el alfil hasta C5, va a ser nuestro primer análisis. Es interesante saber, vamos a ver un poquito más atrás, que se puede llegar a C5 en otro orden. Vamos a quitar las flechas y el orden al que se puede llegar a alfil C5 es, en vez de tomar el peón de B4 con el alfil, tomarlo con el caballo. Alfil por B4, luego seguir las blancas con C3 y luego el caballo a C6 y estaríamos en la misma posición que anteriormente, en la cual se retira el alfil a C5. Ahora, aquí, ¿qué deben jugar las blancas? Las blancas deben jugar D4. Esta es la continuación obvia a la jugada C3. Las blancas obtienen de esa manera otro peón en el centro y ganan más tiempo con un ataque sobre el alfil. Aquí las negras toman E por D4 y las blancas enrocan. No olvidemos que también las blancas, vamos a ir atrás, podrían tomar el peón. Por ejemplo, podrían hacer C por D4. Pero ya hemos visto que esto no va tanto con el espíritu del gambito, sino que la idea del Gambito Evans en este caso es hacer enroque, porque esta continuación de enroque es mucho más peligrosa para las negras. Ahora las negras hacen D6. Este es un movimiento útil por parte de las negras, que ayuda en su desarrollo y que a su vez devuelve uno de los peones del gambito. ¿Por qué es un movimiento útil? Porque ahora el alfil puede salir. ¿Qué sucedería si en vez de jugar D6, las negras jugaran D por C3? La pregunta que aquí John Eames plantea es un ejercicio y dice, el ejercicio es: encuentre un buen movimiento de las blancas si las negras ahora toman este peón, el peón en C3. ¿Cuál creen que es la respuesta? Bueno, la respuesta es alfil por F7, jaque. Alfil por F7 se respondería con rey por F7. Quizás alguno de ustedes pensó que no es alfil por F7 la mejor respuesta. Vamos a ver alguna posible respuesta que alguien haya pensado. Por ejemplo, alguien puede pensar, bueno, y si hacemos dama de 5, porque dama de 5 ataca el peón de F7, amenazando mate, y ataca el alfil de C5. Bueno, aunque esta parece una buena jugada, no lo es, debido a que las negras tienen una defensa que es dama de 7, fíjense, una excelente defensa, que tiene un doble propósito. Al mismo tiempo que defiende el peón de F7 del mate, también está defendiendo el alfil de C4 y ya el ataque de las blancas se diluye. Es por eso que, debido a esta doble defensa de dama de 7, la mejor jugada aquí no es dama de 5, sino es alfil por E7. Porque jugando alfil por E7, las negras capturan el alfil con el rey. De esta manera, las blancas han obligado entre comillas, a que el rey negro salga de su posición. Han recuperado un peón de los que ya habían sacrificado y además hacen perder al rey su enroque.
Ahora uno se preguntará, ¿pero es suficiente compensación por un alfil sacrificado? Bueno, en realidad no es un alfil sacrificado, porque ahora las blancas van a continuar con dama de 5 jaque. Y fíjense que este jaque lleva un ataque doble. Ahora sí el jaque va a llevar consigo recuperar el alfil, y ahora sí vale la pena ese sacrificio de alfil, ya que lo que se tiene es un gran desarrollo blanco, líneas más abiertas contra el rey que está ahora inseguro. Y bueno, hay que aprovecharlas, hay que jugar, obviamente. Pero las blancas ya tienen las líneas abiertas para ir a por el rey negro. Volvamos atrás y veamos el por qué las negras jugaron D6. Ahora, una vez que las negras juegan D6, lo que hacen las blancas es C por D4, formando un centro de peones, alfil B6, colocando este alfil en una posición segura para no entrar en táctica, y caballo C3. Esta es una posición típica en el gambito Evans. No nos tenemos que olvidar, una posición típica en el gambito Evans. La ventaja de las blancas en el desarrollo, las piezas más activas y el centro de peones compensan el peón entregado en el gambito. Como de costumbre, ahora las negras deben tener cuidado en cómo proceder. Aquí las negras deben jugar alfil G4. Bueno, más de uno pensará, pero ¿por qué alfil G4? ¿Por qué no juega mejor caballo F6? Porque al jugar caballo F6 ya están haciendo más fácil enrocar al rey, pueden enrocar pronto. Pues si las negras jugaran caballo F6, inevitablemente se enfrentarían a la jugada E5. Fíjense, E5 lo que hace es atacar efectivamente el caballo de F6. ¿Por qué dicen que efectivamente? Porque al mismo tiempo que atacaban el caballo, están atacando el peón. Por tanto, van a abrir una línea pronto contra el rey que no está enrocado todavía. Si las negras responden D por E5, las blancas no van a recapturar este peón, sino que van a hacer alfil A3. Y de esa manera van a impedir que el rey negro enroque. Fíjense que desde A3 el alfil cubre la casilla F8, que es una casilla por donde el rey tiene que pasar para poder enrocarse. Entonces no podría enrocarse con alfil A3. Y esta historia ya es una historia familiar, dice el John Enns, una historia familiar en el gambito Evans. La posición se está abriendo y el rey negro está en el centro. El ataque de las blancas parece muy peligroso, por tanto, y una posible línea podría ser E por D4, torre 1 jaque, alfil E6, protegiendo el jaque, caballo G5, atacando el alfil, D por C3, comiendo el caballo por parte de las negras, alfil por E6, dama por D1, torre por D1, F por E6, torre por E6, jaque, caballo E7, torre por E7 jaque, rey F8, caballo E6 jaque, rey G8 única y el bonito mate de torre por G7 mate. Así es, el gambito Evans es muy peligroso y por eso las negras deben tener mucho cuidado de cómo juegan contra este gambito. Es por eso, volvamos atrás, es por eso que las negras no juegan caballo F6, sino que prefieren hacer la clavada alfil G4. Luego de alfil G4, las blancas responden con otra clavada. Podrían hacer alfil B5, la cual es muy incómoda para las negras, ya que las blancas amenazan ganar el caballo jugando el peón D4 a D5, atacando este caballo, D4 a D5, atacando este caballo, que está clavado de forma absoluta porque el rey está justo en esa línea, en esa diagonal. Ahora las negras pueden defender esto, por ejemplo, podrían mover el rey a F8, algo que no quisieran hacer. Otra forma de defenderse podría ser llevar el alfil de nuevo a D7 para cubrir el jaque o la clavada. Pero esto le daría a las blancas, bueno, un tiempo extra porque el alfil ha tenido que moverse, salir y volver. Vamos a ver otra línea que es cuando el alfil se retira a E7. Bien, veamos de nuevo las jugadas del gambito Evans, siempre repitiéndolas con el propósito de acordarnos, ¿no? E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, atacando el alfil, alfil por B4,
C3 y alfil E7. Aquí EMS dice que este es un movimiento sensato. Es cierto, el alfil no está tan activo en esta casilla, pero también es menos vulnerable a las ideas tácticas que cuando está en A5, cuando el alfil está en A5 o cuando el alfil está en C5. Es menos vulnerable, ¿no?, a estas ideas tácticas. Por ejemplo, D4 ya no atacaría el alfil. Por eso es que esa jugada alfil E7, John EMS la considera como un movimiento sensato. También cabe mencionar que quizás el alfil, antes de continuar el análisis sobre alfil E7, podría moverse a la casilla D6 defendiendo el peón de E5. De esta manera, cuando las blancas jueguen D4, las negras no se ven obligadas a tener que intercambiar los peones y de esa manera dar a las blancas un centro sin oposición. La desventaja, por supuesto, es que en D6 el alfil bloquea el peón de D7 y el alfil de C8 no puede desarrollarse o va a tardar mucho en desarrollarse. Esa es la desventaja de colocar este alfil en D6, lo que dificulta que las negras se desarrollen correctamente. Una secuencia típica es la siguiente: caballo F6, enroque, enroque, torre 1, H6 para evitar la clavada de este caballo, BD2, torre 8, alfil B3, con la idea de llevar el caballo que está en D2 a la casilla C4 y presionar sobre este peón, o también intentar comer el alfil para doblar peones y dificultar aún más. Fíjense también la otra idea, vamos a marcarla con azul: comer el alfil y dificultar, al colocar aquí dos peones doblados, dificultar la salida del alfil que se encuentra en C8, que es el problema ahora que tienen las negras. Bueno, esta dificultad en el desarrollo puede llevar a que la ventaja de desarrollo sea seriamente buena, que sea muy buena, que sea una ventaja de desarrollo muy buena y que de pronto las negras estén peor que las blancas y las blancas ganen la partida. Bueno, vamos de nuevo para atrás. Con esto ya podemos ver por qué razón tampoco alfil de 6 se juega. Sí, pero vamos a continuar nuestro análisis cuando el alfil va a E7. Ahora responden D4. Con D4 formar un centro de peones que sea arrollador, pero acá hay un detalle, un pero. No solamente están queriendo colocar un centro de peones, sino que ahora amenazan sacar la dama a B3 y hacer una presión sobre el peón de F7. Esta idea es una idea que siempre deben tener presente tanto las blancas como las negras. Unas para atacar, como son las blancas para atacar, y otras las negras para defenderse. Bueno, fíjense que aquí las blancas podrían haber jugado directamente la jugada dama B3 antes de jugar el peón a D4, sí. Y en ese punto las negras solo podrían defenderse jugando caballo H6. Y ahora las blancas, después de caballo H6, podrían jugar D4, amenazando comer con el alfil que está en C1 el caballo de H6, destruyendo la estructura del flanco de rey. Pero acá las negras quizás podrían tener una respuesta bastante interesante, que sería caballo A5, y luego del caballo A5 se lleva todo esto a una posición bastante complicada, porque las blancas deberían jugar dama B5 protegiendo el alfil y al mismo tiempo que atacando el caballo que está en A5, caballo por C4, alfil por H6, intentando destruir, como dijimos, la estructura de peones del flanco de rey, caballo de D6 atacando la dama, y luego de caballo por D6, dama por E5. Esa continuación, ¿por qué? Porque de esa manera, al hacer dama por E5, estamos clavando el peón que está en G7 y no se puede tomar alfil porque cae la torre que está detrás. F6 atacando la dama, dama H5 jaque, y no queremos llevar el peón acá porque debilitaríamos más la estructura de peones negros, y el rey tendría que ir a F8. Bueno, aquí ya tendríamos una posición en la que quizás hay que sacar el alfil porque está a punto de ser tomado y otras cosas, pero la posición se vuelve complicada.
bueno, también está a punto de caer este peón, así que hay que tener bastante cuidado con lo que las blancas juegan, pero es una posición complicada, es tan complicada que incluso StopHix evalúa esta posición con menos 0,2. Las blancas todavía, las negras, disculpen, todavía pueden defenderse y están quizás un poquito mejor, aunque sus piezas, fíjense, no están desarrolladas y su rey tampoco está tan seguro que digamos. Volvamos atrás nuevamente, vamos a la posición en la cual las blancas no hicieron la directa B3, sino jugaron primero B4, con la amenaza de sacar ahora la dama B3, y las negras responden caballo A5. Aquí es un comentario interesante. John Eames dice: a primera vista esto se ve muy extraño. El caballo, que ya había sido desarrollado, no solamente se mueve otra vez, sino que además se está llevando este caballo a una posición peor. Sin embargo, lo que hace aquí el caballo es extremadamente necesario. ¿Por qué? Porque es de suma importancia que este caballo quite a este alfil de la diagonal A2, G8. Porque es justamente la diagonal en donde quiere, junto con la dama, coordinarse y atacar el punto F7. Y con el alfil en E7, no se tiene una buena defensa del peón en F7. Es por eso que es obligada esta jugada, es una necesidad de parte de las negras. Pero veamos qué pasaría si en vez de jugar caballo A5 atacando el dicho alfil, las negras juegan otra cosa. Veamos. Supongamos que las negras juegan D6. Pues entonces las blancas continúan con dama B3. Y ahora las negras no tienen una forma segura o efectiva de defenderse. Por ejemplo, si hacen caballo H6, pues en este momento ya está habilitada la diagonal del alfil, que está en C1, y se tomaría alfil por H6, manteniendo la amenaza de tomar el peón de F7. Por tanto, aquí las negras deberían jugar caballo A5 una vez más, atacando en este caso al alfil y a la dama. Las blancas responderían alfil por F8, y el rey iría a F8 debido a que si se anima a salir por D7, entonces hay un mate en 2, que ustedes pueden verlo, si quieren parar el video, véanlo, sería caballo por E5 jaque. La única respuesta es D por E5 y dama E6 mate. Por esa razón, lo que hacen las negras es llevar su rey hasta F8. Una vez que el rey ha puesto en F8, las blancas pueden contestar dama A4. ¿Por qué? Porque no pueden mantenerse sobre la diagonal defendiendo el alfil, pero sí pueden atacar el caballo. Y bueno, han quitado al rey su enroque, al rey negro. Están recuperando un peón. Creo que ya es el peón sacrificado. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peones contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Han recuperado el peón, pero le han sacado el enroque al negro. Y aquí, si el negro come el alfil, la dama come el caballo, se recupera la pieza. Y lo que se tiene es un problema para las negras, porque su rey está un poco más débil y sus piezas todavía no están desarrolladas, mientras que las blancas ya pueden rápidamente rocar y sacar sus piezas. Es por eso que D6 no sería una buena jugada. Vámonos para atrás nuevamente, vámonos para atrás y veamos de nuevo la jugada después de D4, E por D4. Pues E por D4 también se responde con dama B3, que es la jugada ganadora de las blancas, caballo A5 por parte de las negras, y nuevamente la idea de tomar en F7, rey F8, porque ahora sí es única, y dama A4, rey por F7 y dama por A5, lo que deja al rey de las negras débil y sin poder enrocarse. Nuevamente lo mismo que era con D6. Vamos a ver otra posibilidad, jugar caballo F6, que parece ser un error, así lo marca Eames, porque entonces por D5, caballo por E4, y en este punto las damas juegan una táctica interesante. Piensen un momento, dama D5, fíjense, amenazando mate, y el caballo que está en E4. Ya hemos visto antes este tipo de jugadas al estudiar la italiana. Entonces aquí, por ejemplo, ya las negras perderían un caballo porque hay que enrocar para poder evitar el mate.
y después de enrocar van a perder el caballo y a Stockfish le da más de 3 puntos de ventaja. Con todo eso visto, ya vemos el por qué la necesidad de las negras de jugar directamente caballo a 5 para sacar a ese alfil de esa diagonal tan peligrosa. Bueno, aquí las blancas jugarían alfil de 3. Claro que quizás las blancas pensarían, bueno, y si comemos el peón de E5, alguien puede decir, no, a ver, vamos a ver, en vez de jugar alfil de 3, ¿qué tal si las blancas comen caballo de 5, protegiendo el alfil? Pero después de que las negras respondan con caballo por C4, caballo por E5, y luego D5, E por D5, dama por E5, caballo de 3 atacando a la dama, dama A5 enroque, caballo F6, se tiene posiciones igualadas. Y ahora vemos la estrategia del negro ha sido entregar un peón para poder ponerse al día en su desarrollo, porque pronto las negras van a enrocar y van a estar seguras. Esta es un ejemplo de antigambito, en donde las negras devuelven el peón que han ganado para ponerse al día con el desarrollo. Volvamos atrás, las blancas no juegan caballo de 5, quieren mantener viva la posición, y entonces mueven el alfil a D3, que no solamente se lo podría mover a D3, también se lo podría mover a D2, pero sería prácticamente lo mismo. Y entonces las negras juegan E6, otra vez, otro ejemplo en el cual las negras devuelven el peón para aliviar la presión, porque ya sabemos que la alternativa de las negras que sea tomar, por ejemplo, E por D4, C por D4, les da a las blancas una compensación típica por el peón entregado. Por tanto, vamos para atrás. Después de D6 de parte de las negras, las blancas hacen D por E5, D por E5, caballo por E5, caballo F6, enroque, enroque, dama C2. Y ahora, tanto las negras como las blancas ya tienen su desarrollo organizado y las posibilidades de ambos bandos están igualadas. Si le preguntamos a Stockfish cuánto es 0-0. Bien, ya hemos visto otras posibles respuestas de las negras, cómo deben responder y cuánto cuidado tienen que tener para no caer en trampas, para no caer en tácticas que presenta el gambito Evans. Y pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente análisis del libro Primeros Pasos de John Eames. Chao, chao.